Muy bien, 7:05 en la mañana. Antes de empezar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, me habían enviado un mensaje, gracias a Gustavo, que me escribió a propósito de lo que está pasando, del drama de la migración, de la falta de empleo. Me dice, a eso hay que sumar que a más de la falta de empleo en el país, prefieren contratar a gente joven y los adultos pasados de los 40 años no contratan porque dicen que están sobrevalorados. Incluso los que tienen trabajo están pensando en migrar. Porque hay que recordar que en el sector público y privado ningún trabajo está garantizado. Y dice, y siempre están viéndote la quinta para sacarte. Gracias a Gustavo que me había escrito esto en el contexto de lo que estábamos comentando. Bueno, como les decía, esta es una semana de análisis, de balance, de evaluación. Santiago Nieto nos acompaña ahora mismo. Él es el director de la empresa Informe Confidencial. Le hemos pedido que nos atienda telemáticamente para conversar un poquito sobre los 100 días, los primeros 100 días del presidente Lasso. ¿Cómo llega el presidente Lasso a esos primeros 100 días? Santiago, bienvenido, qué gusto. Buenos días, un gusto estar con ustedes, amigos cibernautas y radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea productiva la conversación. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Santiago. Pregunto, ¿Informe Confidencial ha medido la calificación de gestión, la credibilidad y otros parámetros del presidente Lasso de cara a estos 100 días? Sí, hemos medido cómo la gente, si acepta o no acepta la gestión de Guillermo Lasso en estos primeros meses de gestión, y los datos son interesantes en este momento. En cuanto a opinión pública se refiere, Guillermo Lasso cuenta con salud, digamos, en cuanto a opinión pública, está siendo evaluado positivamente en Quito por el 66% de ecuatorianos y por el 61% de guayaquileños. En cuanto a la gestión general del gobierno, creo que son cifras saludables, como digo, en cuanto a opinión pública, entendiendo que el presidente de la República ha pasado por un proceso que podríamos llamar exitoso, que es el proceso de vacunación. Esto fuera ¿y por qué hablo de este tema? Porque es el que ha servido de punta de lanza para presentar al gobierno. Lo ha hecho bien, lo ha hecho de manera eficiente. Cuando yo pregunto que califique este proceso de vacunación, el 98% en Quito está contento con este proceso y el 87% de Guayaquil. Podríamos decir que todo el mundo está contento con el programa de vacunación del gobierno, que, como digo, se ha presentado de manera exitosa. Fue una buena salida para el gobierno. Y eso le ha traído hasta estos primeros 100 días con salud y con una evaluación bastante positiva. A ver, 66% en Quito, 61% en Guayaquil. ¿Podemos hacer una comparación de la evolución de las cifras de Lasso de acuerdo a lo que maneja Informe Confidencial de los 100 días precedentes? O sea, no sé si ustedes le midieron luego del 24 de mayo, tal vez en junio, tal vez en julio y de allí a agosto. No hemos medido, no hemos, por el problema de la pandemia, tampoco hemos logrado tener investigación regular. Recuerde que siempre hacemos investigación en hogares, ¿no es cierto? Hemos trasladado a la plataforma telefónica en algunos casos, pero es mucho más complicado, digamos, hacer investigación en tiempos de pandemia también. Entonces no hemos tenido la regularidad con la que normalmente solemos trabajar. Estas cifras del 66% en Quito y 61% en Guayaquil, Santiago, ciertamente están atadas fundamentalmente al tema de salud. Pero digo, para 100 días y tomando en cuenta experiencias de gobiernos anteriores, es una cifra alta, es una cifra muy positiva, es una cifra muy destacable, o podría entenderse como una cifra intermedia que incluso podría eventualmente sufrir un declive cuando dejemos de lado la vacunación y el presidente de la República tenga que tomar otro tipo de decisiones, fundamentalmente en el ámbito económico. Entiendo, a ver, es una cifra alta, es una buena calificación. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque va atada de la cifra de evaluación del proceso de vacunación, que es evaluado bien por todos los ecuatorianos. Entonces es atada a esa. Ahora, opinión pública no son cifras nunca sólidas. La opinión pública es muy efímera.
se mueve rápidamente. Una vez que pasó el problema de salud, es decir, de la pandemia propiamente dicha, la gente ya está vacunada, comienzan a tomar relevancia otro tipo de necesidades y de problemáticas de la gente. Estamos hablando de que viene la segunda crisis que nos lleva, que contiene la pandemia, que es la crisis económica. Y eso es un problema bastante más complejo porque no es tan fácil de resolver. Hay un montón de cuestiones que deben ser, digamos, salvadas. Hemos visto ya cómo, por ejemplo, Pachacutic en el Congreso ya ha dicho que no va a pasar las reformas que pida el gobierno central. Entonces comienza a haber ya en el intercambio de la política problemas que lo que hacen es que la gente no solucione sus problemas. Y creo que ahí vamos a tener otro ánimo, otro humor de los ciudadanos. Y que no lo vemos que está pasando solo aquí, está pasando en todo el continente. Creo que la pandemia también trajo consigo, y es algo que lo estamos discutiendo en academia, un problema también psicológico a la gente. El estar encerrado, el no compartir con otro, se pierde la empatía con los demás, se crean realidades paralelas, verdades de grupo, y eso perjudica muchísimo al diálogo y al acuerdo que es necesario en momentos de crisis. En este contexto, Santiago Nieto, de Informe Confidencial, que nos acompaña esta mañana, ¿cómo evaluamos los primeros 100 días? Está claro que en lo positivo hay un éxito en el plan de vacunación. Yo creo que no hay que mirar a otro lado. El plan de vacunación ha sido exitoso y Lazo lo puede exhibir como el cumplimiento de una oferta de campaña. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud hablan de que 9 millones de ecuatorianos han recibido las 2 dosis de la vacuna y lo cumplió dentro del plazo que efectivamente él se había proyectado, pese a que muchos no creíamos que iba a lograrlo, ¿ya? Por el desastre del gobierno anterior, del inicio del plan de vacunación durante el gobierno anterior, la inestabilidad del Ministerio de Salud, donde tuvimos 4 ministros a cargo de la vacunación, fue un desastre. Creo que muchos estuvimos escépticos, pero finalmente lo ha cumplido, termina cumpliendo. Pero el tema es que en estos primeros 100 días se ha hablado básicamente de esto. Y yo he comentado, Santiago, siento que de otros temas, como por ejemplo el plan económico, el plan nacional de desarrollo, no se ha hablado y no hay certezas. Todavía el gobierno no le ha presentado al país el plan económico, no le ha presentado al país la reforma tributaria, ha hecho anuncios en ese sentido, sí, pero no tenemos el documento ni las decisiones ya concretas en esa materia. ¿Cómo evaluamos en este contexto lo positivo y lo negativo de estos primeros 100 días, Santiago Nieto? Yo creo y tengo la sospecha de que en ese sentido, voy a usar palabras, pero hay que tomarlas en estricto sentido, ¿no? La pandemia le sirvió al gobierno para que adelante a hacer un trabajo que tenía pendiente. Perdón, el gobierno, ¿a qué me refiero con esto? Mientras hacían lo de la vacunación, también me parece que han estado trabajando en la reactivación económica. Y creo que lo que tomaron como primer paso para reactivar la economía fue la vacunación como un proceso más estructurado. Yo le escuché antes de ayer al presidente Lasso y tenemos la impresión de lo que escuchamos, que ya están bastante más articulados. El problema, yo creo, no tanto es el plan que ellos nos van a presentar. Yo creo que el problema que vamos a tener es cuando ellos socialicen el programa, porque habrá muchas partes que no van a estar de acuerdo con los lineamientos del gobierno, como suele suceder, y ahí vamos a tener la necesidad del diálogo. Como digo, hay 2 fenómenos que ya vienen de la mano, el económico, que es uno, seguridad, que es otro, y son 2 temas también que se ha referido, según le vimos a Guillermo Lasso en televisión, que se pronuncia con mucha soltura, es decir, los planes los tienen. Y bueno, es también un equipo que viene 10 años trabajando en un plan de gobierno que creo que deberán estar más estructurados. Se le vio en el debate más estructurado a Guillermo Lasso. Yo tengo la confianza de que va a ir mal. Como usted dice, no se han topado otros temas, pero creo que el volumen y la capacidad que exige este plan de vacunación, que es uno, como digo yo, de los exitosos que ha habido en este momento
no solo a nivel continental, sino en el planeta. Creo que les llevó muchos esfuerzos y hay que darle un poco más de tiempo para que nos presente una alternativa. Creo que el éxito de Lasso es el éxito de todos, como digo, más allá de los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, es el éxito de todos, y creo que no nos toca más a los ecuatorianos que apoyar este proceso, porque estamos en un estado muy crítico. Creo que la falta en estos 2 años de trabajo, el empobrecimiento de la gente, el empobrecimiento de la clase media, la falta de negocios de clase media cerrada, es un problema bastante agudo para los ecuatorianos. Usted encuentra, luego de esos 100 días, ¿usted encuentra que el presidente Lasso podría enfrentar dificultades de gobernabilidad, Santiago, a nivel político, por lo que está pasando con la Asamblea Nacional, por la relación con la Asamblea, por la ausencia de una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional? Creo tiene muy pocos legisladores, me parece que tiene 12 por sí solos, con la bancada del Bloque de Acuerdo Nacional, el BAN, que aglutina además otros sectores independientes, tienen, me parece que 24, 26 legisladores, pero evidentemente siguen siendo una minoría. No tiene músculo político el presidente Lasso, y hay estos anuncios de Pachacutic. Ayer le escuchaba al asambleísta Rafael Lucero, quien es la cabeza de la bancada de Pachacutic, que decía: nosotros estamos abiertos a hablar con el presidente, pero le decía a Juan Fernando Flores del BAN, el jefe de la bancada del BAN, dígale al presidente que baje las aguas. O sea, no sé hasta qué punto podríamos observar que va a haber algún tipo de conciliación política entre estos actores, entre Pachacutic y el gobierno. Santiago. A ver, supongamos que son amigos y se llevan bien, piensan diferente. El problema ahí es cómo se enfoca la solución de los problemas. Y ahí yo creo que vamos a tener problemas, porque yo sí creo que hay un sector de la política que exige gasto, pero no exige, no da el cómo financiar ese gasto, no nos dice cómo financiar ese gasto. Y la política económica no es solo gastar plata, se necesita ver recursos de con qué se financie. Sí, subamos los sueldos, pero no extraigamos petróleo, no hagamos minería y más o menos trabajemos 2 horas diarias. Uno dice, no, ¿cómo? Entonces yo creo que la oferta y la contraoferta que hagan en la clase política tiene que tener algo de sensatez, de un lado y del otro. Entonces la primera discusión. La segunda discusión que está pasando y que vemos también se ha visto en estos primeros días, es que un grupo que representa a una minoría no puede imponer sus verdades, sus deseos al conjunto de la población. Yo creo que en eso hay bastantes más actores involucrados en cada una de las problemáticas y se debe resolver con todos los actores, porque si el gobierno solo soluciona los problemas con una de las partes, eso va a ser ilegítimo para el resto. Entonces creo que el diálogo debe ser mucho más amplio, no solo con un sector de la población, creo que debe ser con todos los sectores involucrados. Por poner un ejemplo, turismo, se debe hablar con todos los actores de esa área, en la economía, en trabajo, etcétera, no solo con uno de los sectores. Y en ese yo creo que el movimiento indígena piensa que ellos son todos los sectores y eso no es así. Creo que hay otros, y me refiero a otros actores, a otras personas, a otras formas de ver que deben estar involucradas en el diálogo, y eso también se debe respetar. El problema, salvo mejor el criterio suyo, Santiago, el problema es que en los primeros 100 días el presidente básicamente se ha sentado a hablar con los transportistas, no ha hablado con los sindicatos y tampoco ha hablado con los indígenas. Ese es un problema. Entonces hay que hablar con todas las... Tiene que hablar con todos los sectores. Exacto, porque si habla solo con un sector, va a ser ilegítimo. Sobre todo en el siglo XXI, que las protestas normalmente sirve un tema sirve para estallar millones de protestas. Yo mencionaba en Chile todo comenzó porque subió 10 centavos el pasaje del metro, el pasaje de transporte público. Bien. Después fue yéndose a la revisión de los seguros. Después pasó y terminaron cambiando la Constitución.
porque habían millones de protestas acumuladas, ¿no es cierto? Y era muy difícil el diálogo porque no había una cabeza. Sucedió también en Brasil, sucedió en Colombia, sucedió en París, en Francia, y ahora el mundo se ha vuelto mucho más complejo por la infinidad de conexiones que tiene cada uno de los ciudadanos con otros. Y lo grave, que como todos conversamos a través de esta máquina, con los que piensan similares, creemos que nuestras verdades son las únicas y excluimos de nuestro análisis las verdades de los otros. Santiago, ¿se ha activado la oposición política? Es decir, tenemos esta postura de Pachacuti, que de todas maneras hay un segmento de la población y de la opinión pública que la matiza, ¿no? Porque Pachacuti logró alcanzar la conducción de la Asamblea Nacional con los votos del oficialismo, hubo un acuerdo político que me da la impresión fue muy puntual y que operó ese 15 de mayo cuando Guadalupe Llori fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional. Pero ¿se vislumbra una oposición política? Digo, ¿Pachacuti puede ser ubicada en el espectro de la oposición política o el opositor político natural es el sector de la Revolución Ciudadana? A ver, si las declaraciones de Santi hace 2 días dicen no vamos a apoyar la proforma presupuestaria de 2021, no vamos a dejar pasar 2 temas más, ya son oposición. Me parece, a ver, lo que yo diría, yo lo que creo es que cuando se conformaron las autoridades de la Asamblea, tampoco había una cohesión muy sólida, porque fue hecha, digamos, en muy corto tiempo. Yo lo que creo es que también se atomizó la oposición al gobierno y ahora, y eso es una tarea difícil para el gobierno de Guillermo Lasso, tiene que hablar con diferentes sectores que responden a diferentes visiones de la vida. Y ese es un problema bastante grande que, primero, no solo le iba a pasar esto a Guillermo Lasso. Hablábamos nosotros en primera vuelta que era un fenómeno que se iba a venir para cualquier gobierno. Primero, por la cantidad de candidatos presidenciales que hubo, por el fenómeno también de que los asambleístas se eligen a nivel nacional y a nivel provincial, y lo que suponía la complejidad de las diferentes necesidades que hay en cada provincia para llegar a una agenda común. Entonces se sabía que iba a haber esa problemática con la Asamblea, y creo que ahora se medirá la eficiencia y la astucia del gobierno para salvar estos baches que tiene, sobre todo para aprobar el plan económico en la Asamblea Nacional. Correcto. Santiago Nieto, le quiero agradecer por esta aproximación que usted nos hace y a través de nuestro medio a la audiencia sobre su visión en torno a los primeros 100 días de Guillermo Lasso en el poder. Gracias, Santiago, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un gusto estar en la audiencia, y amigos Radio Escuchas y cibernautas, muchas gracias por su paciencia. Gracias, muy gentil. A Santiago Nieto, él es director de Informe Confidencial, nos ha atendido de modo telemático en esta mañana para expresarnos justamente su visión en torno a el manejo del gobierno por parte del presidente Guillermo Lasso. Para mencionar algunos elementos, ¿no? Lo que hemos hecho a lo largo de la semana. Tuvimos a Paulina Recalde esta semana en nuestro espacio. Conversamos con ella justamente sobre las cifras que maneja Perfiles de Opinión, la empresa encuestadora, y nos decía Paulina Recalde, palabras de Paulina Recalde: según la última encuesta de Perfiles de Opinión, las cifras de calificación, credibilidad e imagen del presidente Lasso experimentan un descenso importante, pero no dramático. Calificación positiva bajó del 72% en junio al 64% en agosto, en julio al 64% en agosto. La credibilidad bajó del 70 al 59% y la imagen del 81 al 70%, de acuerdo a Perfiles de Opinión. Ayer, en cambio, tuvimos el criterio de CEDATOS, del Centro de Estudios y Datos, CEDATOS, y conversamos con su vicepresidenta Nancy Córdoba. Nancy Córdoba, en cambio, nos presentó otras cifras. Decía que tiene una calificación positiva el presidente Lasso del 74.1%, una credibilidad del 64.6% y una calificación a su forma de gobernar del 78.9%. Y en este momento, conversando con Santiago Nieto nos señala que, según Informe Confidencial, el presidente Lasso tiene una calificación positiva importante del 66% en Quito y del 61% en Guayaquil.
Allí tienen ustedes para su propia discusión, para sus propios comentarios. Nosotros aquí en el espacio hemos procurado que tengan diversos criterios de 3 empresas encuestadoras sobre la imagen, la credibilidad, la calificación de la gestión del presidente de la República. 7 de la mañana con 24 minutos en A Primera Hora.